Damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, compartiendo las alabanzas, compartiendo el testimonio bíblico de esta obra literaria, la cual es la Biblia, la cual nos enseña. Mire qué tremendo, ¿no? Cómo Jonás había enojado en aquel entonces, cómo Dios le había hecho razonar. Hiciste algo tú por la calabacera que en una noche nació y en una noche murió. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios hizo a este mundo, óigalo bien, con amor. Dios hizo al ser humano con un amor especial. Y Dios ama a todas las almas en este mundo. Por eso tenemos que entender que cuando caminamos en este mundo, nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, no va a haber ese pensamiento como el pensamiento que Dios tiene. Ese sentimiento que Dios tiene por cada uno de nosotros. Ese amor especial. Ese amor tan grande, esa misericordia tan grande que Dios tiene con tu vida. Que es imposible que nosotros podamos obrar con eso, pero sí podemos hacer algo. Podemos ponernos de acuerdo, como dijo Jesucristo, si se pusieran de acuerdo dos, y donde dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en el medio, dijo, para hacer milagros, para hacer sanidad, para hacer liberación, para hacer que el poder de Dios pueda salvar a otros, óigalo bien, pueda hacer que la misericordia de Dios alcance a aquellos que están perdidos, aquellos que están sufriendo, aquellos que están padeciendo distintas cosas por causa que el diablo se ha lanzado contra este mundo. Óigalo bien, porque ese es el pensamiento de nuestro enemigo el diablo, es destruir tu familia, destruir a tus hijos, no importa a costa de cualquier cosa, óigalo bien, destruir tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Por eso tenemos que ser conscientes de ponernos de acuerdo para predicar la palabra de Dios juntos, en armonía, dice la Biblia, en unánime, en un solo corazón, y poner el objetivo en las cosas de Dios y no estar en nuestros propios intereses. Óigalo bien, porque lamentablemente hoy en día muchos predican por sus propios intereses, por sus propios beneficios. Mire qué tremendo, cuando tenemos una obra en la cual Dios nos ha puesto y la obra es de Dios. A Jonás le había dicho, le había enseñado, mire, Jonás estaba tan enojado. ¿Por qué te enojas tanto?, le decía Dios. ¿Por qué lea los libros de Jonás, el profeta Jonás? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Hiciste algo tú por esto? Qué tremendo, ¿no? El deseo de Jonás era que Dios castigara a Nínive, porque eran hombres malos, mujeres que en aquel entonces vivieron en esa ciudad, eran malos, perversos, el pecado era tan abundante en esa vida, en esa gente, que Dios había cansado y ya había mandado una profecía de que en 40 días Nínive iba a ser destruida, porque Dios ya tenía preparado un juicio para ellos. Pero se arrepintieron, óigalo bien. La palabra de Dios hace que el hombre se arrepienta. La palabra de Dios hace que la mujer se arrepienta del mal y se aparte, se humille delante de Dios. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios con amor, con ese deseo de que la persona se salve y no con el deseo de que Dios lo castigue. Óigalo bien, Eso es lo que quería Jonás. Quería que Dios bajara la caña, que le bajara la mano a aquella gente en Nínive. Hasta el rey se arrepintió, se humilló, dice que se sentaron en cenizas ahí y provocaron la misericordia. Dios envió misericordia. Y Jonás enojado, y le dice, yo sabía que tú eres un Dios piadoso, un Dios de amor, un Dios que tardo para la ira, que lo ibas a perdonar. Mire qué tremendo. Por eso Jonás no quería ir a profetizar, porque sabía y conocía que Dios era un Dios de amor, un Dios bueno. Dios es bueno. Cuando nosotros vamos delante de Dios a pedirle algo a Dios, tenemos que ser conscientes que cuando le pedimos algo a Dios, el corazón de Dios es bueno. Dios va a hacer todo lo que sea agradable a Él, a su corazón, a su ser, a su majestad. Óigalo bien, y no pedirle el juicio sobre el prójimo o sobre nuestros enemigos, que Dios haga caer, qué sé yo, algo, esto, aquello, que le corte una pierna, que le corte, saque un ojo, y de gozarnos en el juicio de Dios. Que Dios se duele de castigo, dice la Biblia, porque mire, hasta Él se duele. Y le enseñaba a Jonás, y Jonás soberbio, Jonás en sus propias emociones, en sus propios sentimientos, hablando con Dios irracionalmente, no se daba cuenta hasta que razonó, hasta que entendió que la obra es de Dios, que esta humanidad es de Dios, no es del diablo. Óigalo bien, que todo lo que está a nuestro alrededor es creado por Dios, y Él lo hizo todo con amor. Animales, plantas, pájaros, peces, todo lo ha hecho con amor. Y al ser humano, qué tremendo, ¿no? Y ese amor es que tenemos que entender, que Dios ama a cada uno de los que están en este tiempo, óigalo bien, y los que han caminado en otro tiempo,
Ama a cada uno, ama a tus hijos, te ama a ti. Aunque tú seas malo, aunque seas pecador, aunque seas lo que seas, aunque seas una persona que falla siempre, Dios te ama. Porque ese es nuestro Dios. El amor excede todas las cosas, óigalo bien, ¿eh? Y el amor de Dios dice que todo lo puede. Cuando uno llega a entender el amor de Dios, cuando uno llega a entender que Dios no quiere que tu alma se pierda, Dios no quiere que tu alma se vaya a la condenación, te da tiempo, te da oportunidades, te envía mensajes, te envía predicadores, te envía palabras, te envía distintas cosas, bendiciones, para que puedas entender y razonar y humillarte delante de Dios y obedecer a la voluntad de Dios, a la voluntad de la palabra de Dios, a través de Jesucristo. Óigalo bien, lavarte por la sangre de Jesucristo, bautizarte si no está bautizado por las aguas del Evangelio, para completar toda la bendición de Dios y pasar a ser su hijo o pasar a ser su hija. Qué tremendo, ¿no? Más allá de todas las necesidades que pueda tener el hombre y la mujer, más allá de toda la ansiedad que pueda tener, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él está pensando en bendecirte. Lo que Dios quiere que tú obedezcas, que aprendas a vivir por su palabra, que aprendas misericordia, como dice la Biblia. Mire qué tremendo. Y aprender lo que significa misericordia, dice la Biblia. Lo que significa tener misericordia sobre nuestro prójimo, sobre aquellos que murmuran, aquellos que acusan, aquellos que se burlan de nosotros, aquellos que blasfeman contra tu vida, aquellos que andan cizañando y engañando, mintiendo en la sociedad. Qué tremendo, ¿no? Tener misericordia, amar a nuestros enemigos, dice la Biblia. Es tan difícil el camino del Evangelio que solamente para los valientes, óigalo bien, ¿eh? El camino del Evangelio es tan difícil, no imposible, pero difícil. Solamente los valientes lo arrebatarán. Valientes que puedan tener esa voluntad, esa determinación de poder controlar las emociones, de poder tener ese control total y completo en el corazón, en los pensamientos, por Jesucristo. Óigalo bien, ¿eh? Para oír todos los días la voz de Dios, para ir y hacer conforme lo que dice la palabra de Dios, estar atento a todas las cosas que Dios nos ha hablado y que nos habla todos los días a través del Espíritu Santo de Dios, para poder dar frutos, óigalo bien, frutos agradables delante de Dios. Y no estar esperando como Jonás. El deseo de Jonás era que cayera fuego como cayó en Sodoma y Gomorra. Qué tremendo, ¿no? Y los mató a todos y los destruyó a todos. El fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, porque Jonás sabía de ese testimonio, de que Dios había hecho juicio sobre esas ciudades, y de Sodoma y Gomorra, porque era tanta ya la inmundicia. Mire qué tremendo, y se sentó ahí. Mire, estuvo casi más de 40 días sentado ahí, afuera de las ciudades de Nínive, esperando que se cumpliera lo que había profetizado. Mire qué tremendo, ¿eh? Cuando no entendemos el amor de Dios, cuando no entendemos la misericordia de Dios, esperamos que caiga el juicio, que se cumpla para enorgullecernos. Ah, yo lo profeticé, yo lo dije, yo lo anuncié. Mire qué tremendo, ¿no? El ego propio, el egoísmo humano, el egoísmo de que solamente nosotros pedimos para nosotros, y nos olvidamos que estamos para ser de bendición a otros. Óigalo bien, ¿eh? Que Dios nos ha llamado para ser de bendición a todo aquel que quiera ser bendecido, a todo aquel que quiera oír la palabra de Dios a través de nuestra vida. Te bendecirá y serás de bendición. Si necesitas bendición económica, bendición espiritual, poder, unción, sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios, Dios te lo va a dar para que seas de bendición donde quiera que vaya, a donde usted quiera que vaya, donde quiera que se encuentre. Tratar de tomar la palabra de Dios y serle de bendición a todos los que están alrededor, a través de distintas formas. Óigalo bien, contando un testimonio, cantando alabanzas, contando el testimonio bíblico de hombres y mujeres que ya vivieron, que ya interactuaron con Dios, que hoy en día no están. Óigalo bien, generaciones que ya han pasado, pero está plasmada en esta obra literaria distintos testimonios que nosotros al leerlos nos gozamos, pero también tenemos que aprender, también tenemos que razonar, también tenemos que darnos cuenta de que hay muchas cosas dentro de nuestro corazón que nos está reteniendo todas las bendiciones de Dios.
Oígalo bien, ¿eh? ¿Por qué no somos llenos del poder de Dios? ¿Por qué no, Dios no hace milagro a través de tu mano? ¿Por qué Dios no hace tantas cosas como hizo a través del apóstol Pedro, del apóstol Felipe, que se movía en el Espíritu, que predicaba en el Espíritu? Mire, hoy en día ver eso es muy difícil. Ver a alguien en el Espíritu orando en un lugar físicamente, pero en el Espíritu trasladarse a otro lugar y predicar y bautizar a una persona, como lo hizo Felipe, el apóstol Felipe, cuando predicó al etíope y lo bautizó en el Espíritu. Óigalo bien, solamente se logra cuando uno llega a ese entendimiento, a ese conocimiento de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, menguar, como dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que Jesucristo crezca en tu vida, en tu corazón, en tu hogar, en tu mente, en tus pensamientos, en tus emociones, sujetar esas emociones que te llevan por distintos lugares y después andamos sufriendo, después andamos renegando y después andamos como Jonás enojados y porque no nos salen las cosas, porque no estamos de acuerdo, viviendo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Tenemos que dejar todo eso atrás y adquirir todo lo que el apóstol Pablo nos enseñó. El nuevo hombre, la nueva mujer, las nuevas emociones, los nuevos sentimientos. Óigalo bien, y tratar de mirar por los intereses de nuestro Dios y no por nuestros propios intereses. Tratar de mirar por los intereses de nuestro Señor y llamado Jesucristo, lo dice la Biblia. Haciendo que el reino de los cielos pueda crecer, no solamente en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, no solamente en tu congregación, no solamente en la iglesia, no solamente en tu ministerio, sino en todo lugar, a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú prediques, a donde quiera que el hombre y la mujer predique la palabra de Dios, hacer que el reino de los cielos se manifieste con un pensamiento, con una emoción, con un impulso del deseo de que Dios se glorifique, y no como Jonás, que el único deseo que quería era que Dios cumpliera esa profecía. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Mire qué tremendo. ¿Cuántos hay ahí que predican de la tribulación y de cuántas otras cosas? Mire qué tremendo, ¿no? El deseo de ver eso, capaz que se van a quedar a verlo, óigalo bien. En vez de estar pidiendo misericordia, Señor, hay tiempo. Señor, en este tiempo podés convertir a muchos a través de tus milagros, a través de tus sanidades, a través de tu poder, de tu palabra. Tratar de pedirle a Dios que la palabra de Dios pueda llegar a donde tenga que llegar, para que muchos puedan razonar, meditar, e ir en arrepentimiento y convertirse al Evangelio, ganar almas para el reino de los cielos, y no estar teniendo ese pensamiento y ese deseo de que caigan los juicios de Dios, para que el hombre y la mujer puedan entender que nosotros hemos predicado la verdad todo este tiempo. Qué tremendo, ¿no? Tenemos que dejarle eso a Dios. Tenemos que dejar todo eso a Dios y empezar a vivir con sentimientos, con emociones, con pensamientos espirituales, los cuales los trae el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Por eso los hombres de Dios, los discípulos, los apóstoles, estaban unánimes. Y la iglesia primitiva dice, tenía todas las cosas en común, porque habían llegado a un nivel de vida, óigalo bien, un nivel espiritual, una comunión terrible, óigalo bien, que todos, ninguno decía ser dueño de algo, todos lo tenían en común, todos lo compartían. No había envidia, no había celo, no había orgullo, no había altivez, no había soberbia ni arrogancia, óigalo bien, no había ese ego. Decir, yo soy el apóstol Pedro, yo soy el apóstol Pablo, yo soy Felipe, el apóstol Felipe, yo soy el apóstol Santiago. Mire qué tremendo, qué enseñanza para que podamos entender que a veces si no nos salen las cosas porque estamos caminando en nuestra propia carne, óigalo bien, en nuestro propio corazón carnal, y lo que Dios quiere es un corazón espiritual. Lo que Dios quiere es un pensamiento espiritual. Lo que Dios quiere es emoción espiritual que dé fruto para el reino de los cielos, no solamente para tu hogar, para tu vida. Que tus ojos vean por los intereses de nuestro Dios y no por tus propios intereses. Ya estamos casi cerrando en este día, para la gloria de Jesucristo, para que Dios pueda bendecir a todos aquellos que están a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de la página de la radio, a través de distintos medios de comunicación, pidiéndole a Dios. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer algo diferente, óigalo bien, a orar de acuerdo, todos juntos, para que Dios pueda derramar de su misericordia sobre aquellos que están sufriendo, sobre esos niños en Palestina que están siendo huérfanos, óigalo bien, miles
pasando necesidades, miles sufriendo, despojados de todo lo que tenían, por causa de la guerra, por causa de que el diablo los demonios se meten en los líderes políticos, aquellas autoridades de distintas naciones, y corrompe los pensamientos y los lleva por un camino de odio, de muerte, de destrucción. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, ¿eh? Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, por el testimonio fiel de esta obra literaria, la cual es la Biblia, mi Dios. Así como Jonás, Padre eterno, que no entendía, que no comprendía en aquel entonces, y tu Espíritu Santo, tu Espíritu, mi Dios, le hizo entender, y tú le hiciste entender, mi Dios, que hay que hacer las cosas con amor, que hay que hacer las cosas pensando en los intereses de tu reino, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Extiende tu mano de poder en este día sobre aquellos que necesitan la unción de tu Espíritu Santo para caminar lleno de tu gloria, lleno de tu poder, lleno de los dones espirituales, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, para poder bendecir a otros, que otros puedan convertirse al Evangelio, mi Dios, que otros puedan a través de milagros, sanidad, liberación, entregarse a las manos de Jesucristo, a las manos de tu Hijo amado Jesús. Padre eterno, sana a aquellos que están enfermos y a través de la sanidad puedan entregarse a Jesucristo. Sana a aquellos que tienen problemas físicos, mi Dios, aquellos que necesitan un milagro. Derrama de tus milagros, mi Dios, para que a través de los milagros, como lo hizo Jesucristo, como lo hicieron aquellos siervos que caminaron en otro tiempo, mi Dios, con tu poder, con tu gloria, Padre, con tu palabra, glorifícate en este tiempo. Queremos que se salven las almas, mi Dios, que se entreguen al Evangelio, que se bauticen por las aguas del Evangelio, que puedan experimentar también tu presencia, tu gran amor y tu misericordia. Glorifica tu nombre, mi Dios, en este día. Derrama de tu presencia, mi Dios, a través de la radio, a través de las redes sociales, para la gloria de tu nombre. Glorifica tu palabra, mi Dios, te damos gracias. Amén. Damos gracias al Señor en este día. Y bueno, ya estamos casi cerrando para la gloria del Señor. Mañana nuevamente estaremos aquí para compartir la palabra.